Dice el texto: pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a buscar Génesis 24, versículos 61 al 63. Génesis 24, 61 al 63. Tenemos ahí el texto que dice: entonces se levantó Rebeca y las doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. El criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Vamos a dejarlo ahí. Génesis 32, versículos 29 al 31. También Génesis 32, 29 al 31 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, y el tendón se contrajo. Siéntense, hermanos, tenemos 3 textos, pero hoy queremos hablar de varones, no el Día del Padre, tradicionalmente, porque bueno, no todos somos padres, pero a los varones que sin ser papás están ocupando un lugar, tienen una importancia en la familia o están siendo de una influencia espiritual, tenemos que darles pues un reconocimiento y un desafío. En Cristo siempre es así, hay un reconocimiento acompañado de un desafío. Porque por supuesto que le agradecemos a Dios por cada hombre que está aquí entre nosotros, no en la semana del Padre para que no, por estar con sus hijos o algo así, no estén con nosotros, pero sí tenemos una serie de meditaciones respecto a los hombres como Dios lo menciona en su palabra. Hablaríamos de 3 modelos. En este caso tenemos a Abraham, hombre de fe. Abraham tiene mucha fe, pero cometió errores. ¿Se acuerda? 2 veces mintió sobre su esposa. También tomó a una segunda mujer, Agar, que no debía tomar, y eso habla mucho de la influencia de la cultura, que no era el plan de Dios, y que a veces en nosotros también sucede. Muchas cosas culturales las adoptamos como si fueran buenas, pero no lo son. Lo único bueno es la palabra de Dios. Isaac, tenemos en él a un hombre de paz. Isaac tuvo un carácter muy pacífico, pero también dice que bueno, se enfrentó a la infertilidad. Dice que durante 20 años no tuvieron hijos, y para muchos la infertilidad les causa mucho problema, que no debería ser, ¿no? Dios tiene el plan de que tengamos hijos o no, sin embargo podemos seguir siendo un matrimonio unido y en bendición. ¿Y qué diríamos de Jacob? Que usted recuerda lo que significa Jacob, tramposo. O sea, imagínese que usted a su hijo le ponga tramposo. Pues así le pusieron a Jacob. Y imagínense nada más el carácter que tuvo Jacob. Y hoy leímos el texto cómo tuvo que cambiar para agradar a Dios. Tenemos entonces a Abraham, hombre de fe. Génesis 12, del 1 al 3. Dice ahí el 12:1: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tenemos aquí, hermanos, que dejar la mala influencia familiar. Esto es difícil de entender porque todos venimos de familias, algunas muy unidas, algunas muy desunidas, pero todos venimos de familias. Y cuando Dios le dijo a Abraham: vete de la tierra de tu padre, de la casa en que tú estás ahorita, te quiero mostrar otra tierra, es porque había una mala influencia familiar. ¿Y sabe que Abraham no hizo caso en eso? O sea que sí obedeció, pero no al 100%. En el capítulo 11 aparece Taré, papá de Abraham, y dice que fue Taré el que tomó la decisión de llevarse a Abraham. ¿Cuántas veces
hay personas que toman decisiones por nosotros. No le tocaba a Taré decirle a Abraham, si Dios te habló que te vayas de aquí, nos vamos contigo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Vete de tu tierra y de la casa de tu padre. O sea, no es que te vas a quedar nada más con las costumbres de tu familia o te cambio de lugar, sino que tienes que abandonar la cultura. Porque Abraham en Ur de los Caldeos era fabricante de ídolos. O sea, tenían un negocio muy rentable, como sigue siendo la falsa religión, tenían un negocio muy rentable. Pero entonces Dios le dijo, para que no sea de influencia contigo, vete de aquí. Y Abraham no obedeció totalmente. Le pudo más la autoridad de Taré y no obedeció totalmente. Tenemos que decir nosotros, yo tengo que obedecer totalmente. Lo que Dios me dijo, yo voy a obedecer, aunque sea difícil de sobrellevar. Vete de la tierra y de la casa de tu padre porque son una mala influencia. Otro error que cometió Abraham fue llevarse a Lot. ¿Se acuerda? Sobrino, que tampoco fue invitado y llegó. Esos que no son invitados y llegan, a veces son un problema, hermano, porque realmente no era el plan de Dios que Lot estuviera ahí. Lot después tuvo una mala influencia con Abraham. Abraham enfrentó una guerra donde convocó a varios países para enfrentar a los reyes que habían derrotado a Sodoma y Gomorra. Todo por causa de Lot. Entonces decimos, hermano, si no es el plan de Dios, no se traiga a su sobrino. Porque el sobrino muy querido, si no está en las cosas de Dios, puede causar problemas. ¿Cuál era el plan de Dios? 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, Dios quería sacar a Abraham de la idolatría, de la casa de su padre y hacer de él una gran nación. Ahora, usted recuerda que Abraham significa padre enaltecido, padre como muy respetable, no tenía hijos. Y cuando Dios le dijo, haré de ti una nación grande, Abraham tenía 70 años y Dios tardó 30 años en darle a Isaac. Si usted piensa que Dios se tarda, no, Él tiene sus tiempos. Pero si hubiera sido Abraham padre a los 70 años y su esposa con 60, era un milagro. Pero de 100 años Abraham y su esposa de 90 años fue el milagro más grande. Una de las mujeres más ancianas de un hijo, indudablemente es Sara. 90 años, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, el plan de Dios era engrandecer a Abraham. Pero para ser engrandecidos, tenemos que abandonar la influencia familiar. Tenemos que abandonar los principios culturales, las personas que creen que tienen autoridad o que deciden por nosotros o que son una mala influencia. Literalmente, el padre, la madre y sus hijos es la única familia medular que tienen que irse en las cosas de Dios. Abraham y Sara no tenían a Isaac todavía, pero después iba a llegar en el tiempo de Dios. Dios quería bendecir a Abraham. ¿Sabe? Dios nos quiere bendecir siempre. No nada más cuando hay éxito o riqueza. En todo momento ahí está la bendición de Dios. Dios nos bendice en muchas formas. Y luego dice, voy a hacer de ti una nación grande, aunque estés viejito, aunque tu esposa estés estéril y tengas una edad avanzada, Dios te va a dar una nación que venga de ti. Son promesas increíbles. Las promesas de Dios son increíbles. No era cualquier cosa, ¿no? Imagínense los que fueron papás a alguna edad avanzada o medio avanzada, pues qué bueno. Pero este milagro era muy grande y Dios venía a traer bendición con Abraham en esto. Dice, y engrandeceré tu nombre. ¿Sabe que Dios quiere engrandecer nuestro nombre? O sea, si estamos fieles en las cosas de Dios, Dios nos quiere bendecir. Que seamos los creyentes, que seamos los consagrados, los que tenemos las bendiciones de Dios. Fue para los judíos, también es mucho para la iglesia y es para nosotros. Para los varones que estamos hoy celebrando el Día del Varón, hermano, Dios le quiere bendecir. Y luego habla mucho de cómo Dios quiere bendecirle con la salvación. La bendición más grande es la salvación. No es el dinero en la cartera, no es la casa bonita, no es el coche lujoso. Son cosas muy lindas, pero esas no son las grandes bendiciones. Las grandes bendiciones de Dios tienen que ver con la salvación. Dice entonces, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y se sigue cumpliendo, ¿no? A los que bendicen al pueblo judío, Dios tiene una
bendición para ellos. Y a los que los han maldecido, que hablar de guerras y conflictos no es muy común, no es muy fácil, sin embargo, cuando no hay violencia, tenemos la bendición de, si seguimos en las cosas de Dios, aún orar para que los judíos tengan paz, porque cuando tengan paz, cuando venga el Mesías, vienen grandes bendiciones. Si ven, ahorita no tienen paz, ahorita no tienen esa bendición, sin embargo hay que orar por ellos, ¿no? Y dice Dios aquí, a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, a los que te hacen mal, a los que buscan tu mal, a los que te quieren perjudicar, yo te defiendo. Hermano, Dios nos defiende exactamente igual. En Cristo, con la salvación, con las bendiciones enormes que tenemos, Dios nos bendice y nos protege y quiere dar esa bendición. Y luego da la promesa de salvación. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, no es bendición para los judíos. Tampoco es sionismo, ¿no? Nada más los judíos sí son importantes, ¿no? Dios los usó para que de ellos viniera Jesús el Salvador, pero no nada más se quedaba con ellos la bendición. La bendición no era nada más para ellos, es para que todas las familias tengan la salvación. Y hoy que estamos en Cristo, hermano, Cristo es descendiente de los judíos. Y de ahí viene la salvación para todas las familias. La palabra familias aquí es etnias. O sea, quiero bendecir a todos los grupos culturales cuando vengan a Cristo. De manera que nosotros, del grupo cultural al que pertenecemos, la raza que representamos, la salvación llegó y somos creyentes en Cristo. Y hay una grande bendición en ver de las razas que haya, las naciones, los idiomas que haya cristianos, siempre será una gran bendición ver las obras de Dios en su vida. Ahora, cuando Dios ordena, hay que obedecer, porque muchos pensamos que es opcional. Abraham no obedeció porque su papá lo llevó primero y se llevó al sobrino, entonces eso no es obediencia. Si no es absoluta, no es obediencia. Parece obediencia y no es. Entonces, aún con la falla de una desobediencia de Abraham, Dios le quiso bendecir. Y usted conoce la historia, ¿no? Después están ahí como extranjeros y peregrinos, hay muchos conflictos, hay muchas situaciones, pero Dios dice, deja la casa de tu padre, la casa de la idolatría, la casa del pecado, la casa de lo que todo es aceptable, porque hoy es la cultura, ¿no? Relativista y muy hedonista, todo es aceptable. La gente hace lo que quiere, vive como quiere. Un cristiano no. Un cristiano tiene normas elevadísimas para vivir. Aunque sea culturalmente muy aceptable, si hay algo que Dios dice que no, yo tengo que decir que no. Aunque parezca muy común, parezca muy apetecible a nuestra carne, tenemos que decir que no a muchas cosas. Otra cosa importante, hermano, la grandeza que Dios nos quiere dar. No nada más era una grandeza como nación, porque le dijo Dios a un hombre que no tenía hijos y estaba en tierra extranjera y le dice, haré de ti una nación grande. Pues ¿cómo? O sea, no parece imposible, ¿no? De hecho, Abraham le dijo a Dios, si no tengo hijos, ¿cómo vas a ser una nación grande? Pero en el plan perfecto de Dios, ya dijimos, 30 años después nació Isaac, que es el segundo caso que queremos del día de hoy. Entonces, Dios bendice cuando quiere y como quiere. Lo importante es ver qué tanto estoy obedeciendo a Dios, porque algunos obedecemos parcialmente, ¿no? Así como los hijos cuando no obedecen, cuando como que obedecen pero no, cuando aparentan, hay personas que aparentan. Y decir, yo no quiero ser un creyente de apariencia, yo quiero ser un creyente de verdad. ¿En qué Dios me llama? Pues a dejar lo mundano, idolatría, maldad, deshonestidad, injusticia, todo eso hay que dejarlo. Y aunque no seamos populares, ni seamos ricos según el mundo, lo importante es que estemos en las cosas de Dios. Otra cosa muy bella aquí, el diseño de Dios es perfecto. Dios le dijo a Abraham, vete con tu esposa, nada más ustedes, con tus riqueza que tengas, lo que tengas te puede decir, pero nada más con tu esposa. Y hoy día igual Dios bendice a la familia. No hay añadidos, no hay gente que tiene que influir, no hay gente que tiene que estar ahí, somos nada más la familia medular. Con todas las disculpas que les podamos dar, si no es el esposo, la esposa, los hijos, discúlpenos, no tenemos que seguir ninguna instrucción de nadie. Porque mucha gente se deja influir por quedar bien, por ser amable, toleramos muchas cosas. Y entonces, como Abraham, no estamos obedeciendo totalmente. La grandeza de Dios no es según el mundo. Claro que Abraham tuvo riqueza, ¿no? Abraham fue importante, hizo guerra, estuvo pues en un lugar extranjero, pero Dios le bendijo. Sin embargo, no era lo más importante eso. Y tampoco vio la descendencia ni el país como perteneciente a él. Dios le dijo, la tierra que tú ves, todo lo que tú ves va a ser tuyo, pero de momento no es tuyo.
todavía no es tuyo. Y así son las promesas de Dios. Hay bendiciones muy grandes, pero no tenemos todo. No lo hemos poseído, lo hemos visto, sin embargo lo creemos. Nosotros creemos en la vida eterna, creemos en la salvación, creemos en la bendición que Dios dice que es lo eterno. Y esa eternidad futura queremos estar en Cristo. No tenemos todas las cosas ahorita, pero sí las creemos. Y por eso nos animamos con eso, ¿no? Dice el Nuevo Testamento, echa mano de la vida eterna. O sea, aliéntate con las cosas eternas. Porque a veces lo temporal y lo humano es muy terrible. Sin embargo, estamos muy alentados con las cosas de Dios. ¿Y qué tal la bendición de Dios? ¿Dios la ha bendecido, hermano? La ha bendecido. No importa que usted esté alguna enfermedad, alguna aflicción, lo que estemos pasando difícil, aún ahí está la bendición de Dios. Que no siempre es como nosotros entendemos bendición. Porque a veces pensamos bendición en cosas muy materiales o inmediatas, ¿no? A veces la bendición de Dios es a largo plazo y de acuerdo a su santidad y a las cosas que Él quiere. Por eso la iglesia cristiana es una contracultura. No estamos con la corrupción, ni con la mentira, ni con la falsedad, estamos con la verdad. No nada más creemos, estamos siguiendo a la verdad, que es Jesús. Entonces Abraham tuvo que cambiar de manera radical. Lamentablemente no fue el cambio total, esperamos que nosotros sí cambiemos un poco más. El segundo personaje importante es Isaac. Isaac tiene un carácter, era un hombre pacífico. No sé a cuántos les gustaría tratar con hombres pacíficos, o nos gustaría ser hombres pacíficos, ¿no? Pero a veces no somos pacíficos, somos muy conflictivos. Entonces dice ahí que Génesis 24, 61-63, dice que Rebeca entonces tomó sus doncellas y montaron en el camello, y siguieron al hombre y el criado, y Rebeca se fue. Recuerda el contexto. Isaac tenía 40 años y no se había casado. ¿Cuántos? En cuanto el hijo es mayor de edad, dicen, ya cásate y vete de la casa. No, hermano, por favor, que acabe su carrera, la maestría, lo que quiera hacer, y después se puede casar en su tiempo. Pero en este momento ya de 40 años, y esa no tenía ni novia, no estaba en TikTok, no tenía nada. Entonces, hermano, Abraham se preocupó. Y Abraham se preocupó porque dijo, bueno, ¿cuál descendencia? Si no tengo más que este hijo. Ismael ya había sido quitado de la casa, otro error de Abraham muy, muy grande. Sin embargo, Isaac estaba tranquilo en su casa. Por favor, si su hijo está tranquilo en su casa, estése tranquilo usted. Dios tiene su tiempo para todos. Y queremos que acaben su carrera, que empiecen a trabajar, algo. Porque tenemos mucho la cultura de ya vete de la casa, ya estás grande, ya soy mayor de edad. No, en el tiempo que se tengan que ir, que se vayan con felicidad. Pero no inmediato, ¿no? Sin embargo, ya 40 años y no tenía ni novia. Entonces dice que Abraham le dijo a su criado Eliezer, quiero que vayas a conseguir una mujer de mi pueblo. ¿Con quién tienen que casarse nuestros hijos? Pues con creyentes, con nadie más. Sean negros o americanos o asiáticos, de donde sean, que sean cristianos. Porque hay gente que les importa más la raza y el dinero que lo creyente. Y entonces Abraham le dijo a Eliezer, por favor, si ves a alguien de la familia de mis padres, allá en Ur de los Caldeos, trae a una joven para que sea la esposa de mi hijo. Y el criado se fue y le dijo, ok, como tú me digas. Hay una serie de detalles, ellos se recuerdan, que Eliezer fue, hizo ese viaje con camellos, tardó mucho y llegó allá, y lo recibe Labán, hermano mayor de Rebeca. Hay cuñados difíciles. ¿Cuántos creen que hay cuñados difíciles? Se rieron muchos, pero bueno. Era igual de tramposo que Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando llega Eliezer y le dice, me mandó Abraham y él es allá próspero y quiere una hija de la casa de él. Dice, ay, qué bueno, pero a ver, quédate otros días con nosotros. ¿Cuánto más nos puedes dar? O sea, hay gente que está interesadísima en lo material y de manera descarada, ¿no? Y le dijo que bueno, voy a dar lo que corresponda, pero tengo primero que hablar con ustedes. Por eso es que no comieron. La idea cultural era no comer hasta que se arreglara el asunto. Y Eliezer fue muy, muy fiel en esto. Y cuando Rebeca dijo, sí me quiero casar con este pariente que no conozco. Recuerde, el romanticismo y Romeo y Julieta es muy occidental, no es igual. En la cultura oriental había otros principios. Hoy está muy globalizado todo, pero en ese tiempo era muy diferente. Las personas se casaban con alguien que los papás recomendaban como algo adecuado, ¿no? Y se mandaban casar. Y entonces Rebeca estuvo de acuerdo. Y por eso es que aparece este pasaje ahí. Dice el versículo 24-62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve
porque él habitaba en el Negev. Negev es desierto de Judea. Hermanos, el carácter es importante, porque hay personas que piensan en la cuenta bancaria o en el atractivo muy especial, y no está mal eso, pero no es lo más importante. Lo importante es el carácter. ¿Qué venía de meditar? Era un hombre de oración. ¿Será importante que el hombre con el que se va a casar nuestra hija esté de oración? ¿O nos importa nada más la cuenta bancaria? Porque, hermano, que trabaje, que sea productivo, está bien, pero que sea de oración. Cuando dice meditaba, venía de estar orando. O sea, era un hombre espiritual, 40 años, ya sabía que su papá mandó al esclavo para buscarle esposa y él estaba tranquilo. Otra cosa importante, no nos alteremos por tantas cosas, hermano. Porque hay gente que altera a los demás. Ay, me alteró, ¿y por qué me consigues novia? Si yo ni quería. Isaac no dijo nada. Estaba orando y meditando. Y la bendición tan grande es que con ese carácter espiritual estaba creciendo él espiritualmente. Por eso decimos, no le pedimos a Dios una pareja perfecta. Le pedimos a Dios que nos perfeccione a nosotros en el proceso. Antes de que un joven o una señorita se case, se perfeccionen las cosas de Dios. Que acabe su carrera, que estudie, que se prepare, que sea independiente, que tenga un carácter como creyente. Y ya después se puede casar. Porque algunos apenas adolescentes y ya se quieren casar. Tampoco la adolescencia es tiempo para casarse. Claro que se puede enamorar y todo, pero no es el tiempo. Espérate que tengas juventud y que tengas un tiempo en que te puedas casar. Isaac tenía toda la bendición de su papel económico, pero tenía independencia. Y una cosa importante, para poder casarnos tenemos independencia. Porque hay gente que no tiene independencia. Vive con su papá, con su mamá, con los abuelitos, y no es el tiempo, y no es lo adecuado. Y es algo cultural muy mexicano, ¿no? La familia extendida. Somos 28, pero ¿cómo 28? Una familia de 10, ¿no? Por ahí un programa. No que le sacan 10, sino que son 10. Y los añadidos que no se van nunca. Por favor, hermano, tengamos medida para todo. Y en este caso, pues Isaac estaba tranquilo con esto. Y luego viene el carácter de Rebeca. El carácter de la muchacha también es importante. Un creyente de oración como Isaac necesitaba una mujer honesta como Rebeca. Porque luego dice, 63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzó los ojos y miró los camellos que venían. ¿Y qué hizo Rebeca? Se cubrió el rostro. ¿Te acuerdas que era muy cultural? Que no las vieran la cara hasta que se casaran. Nos parece muy extraño, ¿no? ¿Cómo te casas con alguien que no has visto? Es parte de la cultura en ese momento. Y por eso dice que ella se cubrió el rostro. O sea, Isaac orando y Rebeca con mucha decencia. ¿Hará falta eso, hermano, o no? Porque hoy día está tremendo. La gente con mucho libertinaje, con mucha cultura, con mucho mundo así muy feo. Y parece que está bien. Incluso algunos dicen, primero que tengan relaciones sexuales antes de casarse, para que sepan, no hermano, no está correcto. Eso se llama fornicación y adulterio. Hasta que se casen tienen relaciones sexuales. De hecho dice ahí que cuando Rebeca llegó, Isaac la recibió, dice, y le dio el lugar de su mamá. O sea, la tienda más importante allí donde estaba viviendo Abraham, le dio el lugar. Muchachas, que les den el lugar importante, porque ustedes son unas princesas de Dios, son hijas de Dios, no son cualquier cosa. Hay gente que no entiende la conciencia que hay de las cosas de Dios, ¿no? Un joven creyente de oración, firme en las cosas de Dios. No te cases con alguien inconverso, con alguien desancochado, ¿no? Porque hay quien le gusta sancocho hasta de novio. Espérate, ¿a qué le decía? No, pues, conoce de Dios. O yo hay un guicho. Eso no tiene importancia. En absoluto. ¿Dónde se reúne? ¿Cómo es como creyente? ¿Cómo apoya a su iglesia? O la muchacha, ¿no? Que sea decente en todas las cosas. Porque la indecencia se presenta en todos lados. No me diga, el libertinaje sexual que hoy los venden por todos lados. Nos invade la fornicación, nos invade el adulterio y nunca se describen las consecuencias de. Nunca se habla de enfermedades venéreas, nunca se habla de embarazos no deseados, nunca se habla del daño que se hace a la gente cuando tiene relaciones sexuales antes de casarse. Pero se vende como algo muy bonito, ¿no? Eres de cultura, tú eres mundano, tú sabes. Y esas cosas tenemos que quitar. Por eso dice ahí, ella alzó la mirada y vio a Isaac y se cubrió el rostro enseguida. Y así llegó cubierta. Y llegó cubierta, Isaac la conoce, sabe quién es, habla con Eliezer. Abraham dice, es la novia que yo te conseguí. Ahora, no digo que los papás consigan la novia, por favor. Nada más estén de acuerdo. Porque a veces los hijos no toman la opinión de papá.
¿sí? Ni me digas que no quieres a nadie para mí. Nadie me merece, ya sé que soy inalcanzable, pero aún si tu consentimiento me caso. No. Los papás tienen que ser convencidos de la relación. Por eso, llévenlos a la casa, empiecen los noviazgos, ¿no? ¿Qué tal los amigobios que hay hoy día, hermano? ¿Sabe que existe la palabra? La Real Epidemia de la Lengua ya lo autorizó. Amigobio. Amigo con derechos, que te puede abrazar sin ser novio. Hermano, o somos amigos, una cosa es la amistad y está bien la amistad, y luego el noviazgo, más adelante incluso el matrimonio, ¿no? Igual hoy hay gente que tiene vida sexual antes de casarse. Y hermano, tenemos por eso mucho daño y una situación cultural muy crítica. Tenemos que regresar a los principios de Dios. Yo le diría a los muchachos, antes de ser novio, pidan permiso. Porque algunos como que sospechamos de qué tribu viene, ¿no? Porque ve que hay tribus. Entonces dice uno, pues parece que es su novio. Ya te dijo, no me ha dicho, pero ya llegó con él. Hermano, primero, permiso para ser novios. Y después, permiso para casarnos. ¿Algunos aquí pedimos permiso para la novia, hermano? ¿O no? Cuando yo me hice novio de Lirio, le dije, bueno, vamos a tener una relación. Nos conocemos del instituto. Y me dijo, habla con mi papá. ¿Está bien o no está bien, hermano? Y su papá estaba impactante en ese tiempo, ¿eh? Entonces, no era fácil. ¿Y qué pasa, hermano? Pues tienes que llegar. ¿Qué quieres? Pues vengo a decirle, ya te conozco. Ya me conoce, pero no quiero ser amigo, quiero hacer novio de su hija. Y su mamá también. Les invité una hamburguesa, funciona. No hay nada que una hamburguesa no resuelva. ¿Funcionó? Y cuando íbamos a casarnos también le dije, queremos casarnos en un año. Bueno, a ver si consigues con qué, así me dijo, ¿eh? Dije, bueno, gracias, pero no importa. Se consiguió y se hizo en ese momento bien. ¿Está correcto o no está correcto, hermano? Por favor, no tengan amigobios, no anden con cualquier tribu urbana, antes lleguen a las cosas de Dios. Y con las cosas de Dios, permiso para, incluso como amigos, ¿no? Porque hay quienes se quedan ahí en la esquina ni los conocemos. ¿Y quién es este que está ahí en la esquina? Pues quién sabe. Tienes que presentar a tus amigos, amigo primero, ya luego novio, y cuando te quieres casar también. Y si te dicen que no te cases, ¿qué haces? Pues te aguantas, porque te dijeron que no. Ya somos mayores de edad, ya tenemos independencia, no. Eso está muy mundano. Los padres tienen que estar de acuerdo. Ahora, desde luego, pues hasta la novia consiguió, ¿no? No es cultural igual, pero que los papás estén involucrados. Porque hay hijos que ya no quieren obedecer en ese tiempo. Ya soy grande, ya gano mi dinero, ya no te necesito. Hermano, es importante los tiempos y hasta el consejo. ¿Cuántos jóvenes son tan soberbios que nunca piden consejo? Es mi novio, ya cabe. No, primero pides consejo. Imagínate el papá o la mamá, con la experiencia que tienen y el amor que te tienen, si están en Cristo sobre todo, hermano, te van a dar el mejor consejo. Entonces, los consejos de los viejos son importantísimos el día de hoy, pero a la gente no le gustan los consejos. Entonces, es importante el carácter de un hombre de oración y de fe, y la mujer, en este caso, una mujer que se respetaba a sí misma y no entró en nada sexual hasta que se casaron, en su cultura, ¿no? Entonces, es una cosa importante. Tercer ejemplo, Jacob. Jacob es un problema, porque de verdad, cuántas situaciones Dios tuvo que cambiar en su corazón. Y hablamos de Peniel, ¿no? Dijimos aquí el pasaje, Génesis 32, 29 al 31. Dice el 32, 29. Entonces Jacob preguntó y dijo, declárame tu nombre. Y Esaú le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Jacob siempre fue muy ambicioso, muy mentiroso. ¿Se acuerda que le mintió a su papá Isaac? Y robó la bendición de Esaú. Dijo, soy Esaú, no eres Esaú. Tu voz parece la de Jacob. No, papá, yo soy. Hasta unas pieles se puso para que pareciera velludo. Hay gente muy mentirosa. Y Rebeca también, la esposa ahí le ayudó a Jacob. Dile a tu papá que tú eres Esaú para que te bendiga. Hermano, la bendición llega sin que la robemos. Si no me toca, pues no me toca. En ese caso, Dios dijo, voy a hacer más grande al segundo, porque recuerda que son gemelos. Y cuando nació Esaú, después nació Jacob, y decía, pues más delgadito, más pequeñito, ¿cómo va un pequeñito a gobernar? Bueno, porque Dios bendice de una manera especial. Y aunque Esaú era grande y muy velludo y muy rojo, dice, bueno, no es lo más importante. Lo importante es la bendición de Dios. Y le mintió a Isaac. ¿Se acuerda que Isaac estaba ciego? O sea, no tuvo misericordia de su papá ciego. Papá, yo soy Esaú, ¿cómo vas a mentir?
y desde luego mentía mucho, ¿no? Robó la bendición, a Esaú no le importó. ¿Se acuerda que la vendió por un plato de lentejas? Y bueno, hay gente muy profana, no tienen respeto por la santidad. Sin embargo, no era la manera de mentirle a Isaac y de robar la bendición. Y después Esaú odió tanto a Jacob que lo quería matar, ¿se acuerdan? Dijo Esaú, el hermano gemelo, cuando muera mi papá Isaac, voy a matar a Jacob. O sea, generamos odio por mentirosos, por tramposos, por injustos. Jacob estuvo más de 20 años fuera de la casa de sus padres. Isaac murió a los 30 años. Cuando regresó Jacob ya viejo, después de Peniel regresó y enterraron juntos Esaú y Jacob a su papá. Pero Jacob robó todo lo que pudo. Y con Labán, ¿qué tal? Hay cuantos que por lo económico son capaces de lo que sea. Los tramposos, hermano. ¿Cuántos son así? No, pues me gané un dinero, cobré de más y no soy honesto en lo económico. Es tremendo. Recuerda que le dijo Jacob a Labán, bueno, trabajo por tus hijas, pero ¿cuántos me vas a dar? Dijo, bueno, trabaja para mí 7 años y te doy a la hija. Y hermano, ahí hay un problema, porque le mintieron a Jacob. Le dio una Lea, él quería a Raquel. Y hay un problema muy fuerte. No se puede amar a 2 mujeres. ¿De acuerdo, hermano? El amor matrimonial es único. Nada más. Sin embargo, Jacob empezó a cometer muchos errores. Después, otros 7 años y trabaja y le dan a Raquel. Y luego las hermanas compiten por los hijos, ¿se acuerdan? Y Raquel no podía tener hijos. Ya cuando tuvo el segundo hijo, Benjamín, Raquel murió. O sea, cuando Dios no da hijos, Dios sabe por qué. Nadie tiene ni por qué divorciarse, ni alterarse, ni menospreciar. Dios sabe por qué, hermano. Sin embargo, Jacob era tramposo y era codicioso. Tanto que usted recuerda que luego se robó en el ganado, ¿no? Que le dice a su suegro, bueno, las ovejas que nazcan negras o blancas son tuyas, las pintitas son mías. Le dice Jacob. ¿Y qué hacía Jacob? Pues las ovejas nacían en lugares muy sucios y parecían pintas. No eran pintas. Y él decía, parecen pintas, son mías. Y su suegro hacía lo mismo, escondía todas las ovejas manchadas y se robaban en una otra. Estar robando nunca es el plan de Dios. Y hay muchísima gente que ha robado. Piensa tomar algo que no es suyo y lo puede tomar y afecta a otros. El robo jamás es algo correcto. Si vamos a poner un pan en la mesa, que nos cueste el sudor de nuestra frente, que nos cueste trabajo, administración. Ahora que hombres y mujeres trabajamos fuera de casa está bien, trabajamos los dos. Tenemos lo que podemos, hay a quien le paga poquito y a quien le pagan mucho, Dios sabe. Lo importante es que nunca hagamos trampas. Después de lo tramposo que fue Jacob, regresa 20 años después a buscar a su papá Isaac. Y es lo que estamos leyendo ahorita. Y dice que incluso mandó 4 sectores, ¿no?, de hijos. Y dijo, mandó primero a una esclava con sus hijos, la segunda esclava con sus hijos, porque tuvo también vida sexual con 4 mujeres. 2 mujeres y 2 esclavas, ¿se acuerdan? Las esclavas de ellas que luego se competían por los hijos. Una cosa bien fea. Entonces, cuidado con el adulterio, cuidado con lo que es promiscuidad, cuidado con toda la impureza sexual que hay en el mundo. Y cuando Jacob va a regresar, dice que Esaú viene con ejército, venía con 200 soldados. ¿Hacía falta eso, hermano? Un desplante de poder. Y Jacob entonces manda 4 grupos y al final viene él y dice, bueno, voy a mandar a estos. Y Esaú los encuentra. ¿Quiénes son ustedes? Venimos de Jacob. La primera sierva con los hijos de Jacob y te trae regalos. Dice, no quiero nada, que me den ningún regalo. ¿Para qué van con 200 soldados? Y ahí va. Y segundo grupo igual, tercer grupo, 4 grupos. Y en el 5.º lugar viene Jacob. Pero antes de llegar con su hermano, se enfrentó con Dios. Esto se llama teofanía, ¿se acuerdan? O sea, Dios se presenta físicamente. Discúlpenme los que dicen que es Jesús, no es Jesús. Es una presencia física donde algo se ve del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque muchísima gente, es Jesús, tendría que decir en el Nuevo Testamento 20 versículos, fue Jesús, no fue Jesús. Es una teofanía. Por eso hay que interpretar los textos en su contexto, ¿no? Y dice, bueno, Dios se presentó físicamente con Jacob en un lugar. Y cuando Jacob estaba ahí, como que lo abrazó y dijo, quiero que me bendigas. Sabía que era Dios. ¿Sabe que la bendición cuesta? Fueron horas de estar luchando con aquel dolor. Él sabía que era Dios. Ahora, qué paciencia de Dios, ¿no? Porque aguantó a Jacob, igual que nos aguanta a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en la de hoy. O sea, Dios podía quitarlo y deshacerlo, y no.
dejó que luchara con él toda la noche. Y dice, en un punto ya de cansancio, le dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. O sea, sabía que Dios bendice. Y es ahí donde nosotros tenemos una lucha espiritual. Lo espiritual no viene fácil, no es una cosa sencilla. Tenemos que batallar en oración. Dice que entonces el ángel de Jehová tocó el muro de Jacob, ¿se acuerdan? Le descoyuntó el muslo. Y Jacob quedó cojo. Hermano, los cambios cuestan, porque él siempre con el dinero y la riqueza y lo que hacía lo que quería, hasta que Dios cambió su vida. Ya lastimado del muslo, no podía incluso caminar. Por eso dice que los judíos no comen esa parte del muro de los animales, recordando a Jacob. Quedó cojo, ya no pudo caminar bien y permanentemente tuvo una consecuencia. Por eso decimos, es mejor no ir con Dios a las malas, ¿verdad? No ir con Dios batallando, peleando con Dios, yo hago lo que quiero, yo soy como quiero, no, lo que Dios diga. Si Dios decía, una mujer es la que tenía que tener Jacob, nada más, una sola mujer. En honestidad, ganando poco o mucho, en honestidad, no robarle a su padre y mentirle a su hermano, no, era importantísimo hacer las cosas como Dios quiere. Entonces Jacob es sinónimo de cambio. Por eso dice Peniel, pen en hebreo es rostro. Y él es Dios, o sea, el rostro de Dios. Y muchos decimos Peniel, ¿no? Un cambio radical en Jacob. Para Jacob era importante Peniel. Hubo un cambio porque estuvo dispuesto a luchar, porque estuvo dispuesto a enfrentarse y fue honesto en las cosas de Dios. Ahora, lo físico en ese momento representa la necesidad tan grande que tenemos. No quiere decir que se nos presente una teofanía a nosotros, pero sí quiere decir que hay lucha espiritual. Cada uno tenemos una lucha contra pecados muy acumulados, contra conductas a las que estamos acostumbrados y necesitamos un cambio. Y dice, y bueno, versículo 31, y cuando salió el sol, le salió el sol a Jacob y cojeaba de la cadera. O sea, a la madrugada fue cuando ya Dios lo bendijo y le dijo, bueno, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué? Porque sabía quién era. Ya sabía con quién estaba luchando, ¿no? Aunque fue una lucha física en ese momento, es Dios mismo. Y nosotros tenemos una lucha espiritual con Dios. Cuando no soy obediente, cuando no hago lo que Dios quiere, cuando no estoy en las cosas de Dios, entonces estoy fracasando y fallando. Y hace falta un cambio. Ahora, los efectos del cambio son importantes. Y aquí diremos a los varones, ¿no? Hoy que estamos con el día del varón, que los varones tenemos que cambiar. No todo es como debería de ser. Qué excelente sería que estuviéramos en el nivel espiritual, en las decisiones, en las cosas de Dios, en el carácter que Dios quiere. Sin embargo, no estamos ahí. Y si tenemos que luchar con Dios. No sé si una noche, o más tiempo, o meses, o muchos, incluso años, ¿no? Hay quienes tenemos años luchando con algo que no estamos de acuerdo en lo que Dios pide y tenemos que ser convencidos por Dios. Si Dios me dice, es esto, es lo que Dios dice. Por eso no discutimos la palabra, ¿no? Siempre decimos aquí una frase, vamos al texto. Vamos al texto, es qué dice la Biblia. No lo que digan predicadores famosos o gente, no, ¿qué dice la Biblia? Si dice la Biblia esto, tenemos que ir ahí. Y ahí los varones tenemos que entrar a un cambio. Ya no estemos tan afectados por lo económico. Querer ganar dinero con trampas, con mentiras, con cosas deshonestas, no, hermano. Gano lo que debo ganar. De hecho, una cosa importante, nuestras esposas deben saber cuánto ganamos. Porque hay quienes tienen secreto familiar ahí. No sabes cuánto gano. ¿Para qué quieres saber cuánto gano? Pídeme mi gasto y ya te doy. No. ¿Cómo? Mi esposa sabe exactamente cuánto gano. Y los dos sabemos en qué gastamos. Una operación, una cosa económica, hay que gastar las cosas juntos. Porque hay quienes hacen su plan separado. Es tu dinero y yo el mío, hermano, no se puede. Necesitamos unir para que realmente haya las cosas de Dios y honestidad. Porque algunos no son honestos. Luego hay quien dice, mi esposa me está robando. ¿Cómo le va a robar a su esposa o su esposo? No, o sea, no son esposos. Cuando estamos en Cristo, los dos sabemos exactamente dónde está el dinero, en qué se gasta, en qué no se gasta. Nos ponemos de acuerdo para gastar o para no gastar, porque a veces no estamos de acuerdo con todo. Yo creo que todos los matrimonios no estamos de acuerdo en todo. Entonces, cuando no estamos de acuerdo, tenemos que estar esperando cómo Dios nos dirige. Pero tenemos un acuerdo en todo esto, ¿no? En lo económico, en los hijos, pónganse de acuerdo con sus hijos.
Yo sé que las mamás dan su vida por sus hijos, son valiosísimas, pero los papás también, que seamos parte de, que no nos excluyan. Nunca diga cosas de hombres y cosas de mujeres. Porque, hermano, eso es otra vez machismo, ¿no? Como que el hombre no sabe de cocina, no sabe de los hijos, hermano, tenemos que estar ahí. Aunque estemos súper cansados, llegamos y escuchamos, participamos con. De hecho, en el matrimonio nos tenemos que decir todo. No sé cuántos tienen secretos. Tu papá no sabe. Ay, pues arrepiéntase. Debía saber desde cuándo. Tu mamá no sabe. No le digas a tu mamá. Es secreto entre tú y yo. ¿Cómo secretos con los hijos o con alguien más? Hermano, no se puede. O somos o no somos. Entonces, cuando estamos en Cristo, sí, nos enteramos de todo. Los esposos nos contamos todo. En un contexto, a veces los hijos no escuchan todo, no les conviene o no les edifica. El matrimonio, sí. Tenemos que enterarnos de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué hacemos? Y la autoridad que compartimos. Porque hay lugares donde los hombres muy machos gobiernan a su esposa. La mujer no es su hija. De hecho, si le dice hija, cambie, no es su hija. Dígale lo que quiera, pero no es su hija. O tampoco hijo, ¿no? Y el feminismo, las mujeres dominantes al hombre lo ven como un hijo más. Tú eres mi hijo, eres medio tontito y me casé contigo. Bueno, no sé por qué pasa eso, pero sí tenemos que reconocernos como iguales en autoridad, en trabajo y en todo. Y los hombres involucrarnos mucho más en la casa, porque la mujer que trabaja fuera de casa llega a la casa y sigue trabajando, y el hombre no. Llega a la casa y se desparraba ahí en un sillón, ¿verdad? Alguna cosa así. Hay algunos que se desparraban. No tengo que trabajar. ¿Qué hace falta hacer? No puedo cocinar igual nunca que mi esposa, jamás, pero soy su ayudante, ¿no? ¿En qué te ayudo? Lavar trastes, hermano, ¿hará falta o no hará falta? Pues sí. Y el trastero, ay, tú lo lavas luego. Y hermano, no se puede. Estoy muy cansado. Ella también está cansada. O ella es de fierro. No, está cansada. Compartamos el cansancio, compartamos los gastos, compartamos las decisiones. Compartamos los micrófonos. Gracias. Entonces, hermano, en el matrimonio hay una unidad total. Nuestro mejor amigo es el esposo. Nuestra mejor amiga es nuestra esposa. Olvídese del tuercas y no, ya es mi esposo o mi esposa. ¿Verdad? O la chismosa de la cuadra, no, tampoco. Que esas llegan gratis, no. Es mi esposo, es mi mejor amigo, es mi mejor amigo. Le cuento todo. Y cuando quiere platicamos, y aunque estemos cansados o como estemos, y no hagamos como que oímos y nos dormimos, porque algunos como que se duermen y dicen, sí te escucho, te estoy escuchando. No. Escuche. No es fácil, pero se requiere comunicación total. Una cosa importante, que seamos un matrimonio tal que nuestros hijos quieran casarse, viéndonos a nosotros. Porque a veces, aunque estamos en Cristo, estamos en una bola de cosas que no. Igual que Abraham, que Isaac y Jacob. Y como son cosas que no, nuestros hijos no quieren ni casarse. ¿Para qué quiero pelearme con mi papá, como tú te peleas con mi papá, mi mamá? No quiero estar ahí. Hermano, qué triste. Hagamos cambios. Jacob cambió. Ya anciano, pero cambió. Y cambia un carácter. Y cuando encuentra a Esaú, le dice a Esaú, te traigo regalos para que me perdones. Y Esaú dice, no me falta nada, yo te perdono. Pero ¿para qué me mandas equipos y grupos? Y Jacob dice, ¿para qué vienes con 200 soldados? ¿No? O sea, había un distanciamiento familiar. Y es inevitable. A veces nos distanciamos de la familia extendida. Sin embargo, en la familia medular tenemos que estar unidos. Un tiempo de oración, un tiempo de cambio, y que nuestra esposa y nuestros hijos sepan que estamos cambiando. ¿Nos equivocamos o no? Aunque sea el hombre. Porque hay hombres que nunca se equivocan, ¿sabe? Son los infalibles. No, yo soy el superhombre, yo soy la cabeza. Es cabezón, porque cabeza no es manda más. Cabeza es que sustenta, que cuida y que iguala. Porque igual, en muchas iglesias hay machismo. El hombre es la cabeza, no es cabeza. Tampoco es sacerdote de su casa, No es cierto, eso no sucede. Estamos en una familia y los dos tenemos parte, los dos oramos, los dos compartimos. Y lo más importante es que lo compartamos todo. A un nivel, hermano, en que podemos decir, bueno, gracias a Dios que llevamos los unos las cargas de los otros. Porque a veces las mujeres solas luchando, los hombres solos luchando, nunca es el plan de Dios. Intégrese en la lucha y en las bendiciones. E igual disfrutemos.
que estemos contentos con ese esposo, con esa esposa, en vez de sufrir. No, ya no te aguanto, hermano, necesitamos cambiar muchas cosas, ¿no? Cuando uno no quiere cambiar, bueno, ya no se puede hacer nada. Pero cuando estamos en Cristo, y sobre todo porque estamos en Cristo, tendríamos que cambiar muchos asuntos. Y yo quisiera en este momento orar en general, pedir a Dios que nos ayude a que tengamos un corazón de acuerdo a su voluntad. El hombre no es ni lo más importante, ni el único que gana dinero, ni es el que manda, es una parte de importantísima en la familia, y que Dios nos ayude a que seamos cada día más a la imagen de Cristo. Y siendo más a la imagen de Cristo, seremos mejores esposos, mejores padres, mejores compañeros en las cosas de Dios, y que disfrutemos ese plan tan perfecto que es nuestra familia. Porque dice la palabra de Dios: el que halló esposa, ¿qué halló? El bien y la misericordia de Jehová. Sin estar peleando, sin estar, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero si nos amamos y entendemos el plan de Dios para nosotros. 3 ejemplos: Abraham como fe, Isaac en su carácter y Jacob cambio. Entonces los hombres hoy necesitamos fe, carácter y cambio. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por estos textos de Génesis donde hemos enfocado patriarcas no como la parte espiritual de fundar a Israel, que lo fueron, sino la parte muy humana, donde hubo fallas. Gracias, Señor, porque todos hemos fallado. Perdónanos porque ninguno es lo que debía ser. Sería maravilloso que hubiéramos aceptado a Cristo y obedecido siempre tu palabra y estar en tus principios. Sin embargo, igual que Abraham y que Isaac y Jacob, tenemos altas y bajas espirituales. Algunos incluso se han hecho inconstantes en las cosas de Dios. Los hombres no llegan a la iglesia con la esposa o con los hijos, mandan a la esposa o a los hijos, y este no es el plan. El plan es que estemos aquí con ellos, que nos vean aquí cambiando y esforzándonos. ¿Cuántas mamás están constantemente con sus hijos y no han cejado en ese esfuerzo? Pero ha habido muchos hombres ausentes. Perdónanos por ausentarnos, perdónanos por solamente pensar en lo económico, por solamente pensar en lo material. Y Señor, ayúdanos a estar en Cristo, verdaderamente que seamos padres transformados, esposos transformados, compañeros de vida transformados, porque todo esto es posible en Cristo Jesús. Y gracias por tu palabra, que es la lámpara que nos guía en todas las cosas. Estamos en tu nombre y en tu mano para adorarte por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Seguimos con la oración.